Ok, buenos días chicos. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, con un nuevo imperio. Vamos a hablar del imperio griego, de Grecia. Es una clase súper bonita, súper interesante, de verdad espero que les guste y sobre todo que presten bastante atención. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces vamos a hablar de Grecia y hablamos que son los pueblos del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Grecia, igual que otros países, están a las orillas, están en las riberas del mar Mediterráneo, ¿sí? Eso donde queda, ya sabemos que queda en Europa. Entonces aquí hay una foto muy bonita de Grecia, nosotros lo tuvimos que haber visto en algún momento, ¿sí? Si nosotros hablamos un poquito de la mitología griega, hablamos de Hércules, ¿verdad? Vemos que ellos tratan de mostrar de manera animada lo que es Grecia. Y Grecia es una ciudad muy bonita con este tipo de edificaciones, con columnas súper altas, la ciudad es generalmente blanca por el tipo de piedra que usan. O sea, es una ciudad impresionante. Y aparte de ser tan bonita, hasta hoy en día trajo muchos aportes a nivel mundial. Entonces, civilizaciones trascendentes de Europa. El continente europeo fue escenario de tres grandes civilizaciones en la historia: los griegos, los macedonios y los romanos. Nosotros aquí la próxima semana vamos a estudiar solamente dos civilizaciones europeas que fueron bastante sobresalientes, lo que fueron los griegos, que vamos a ver esta semana, y los romanos, que vamos a ver la próxima semana. Es súper interesante porque vamos a hablar de estos imperios, ¿sí? Entonces, los griegos y macedonios, originarios de la península balcánica, y los romanos, provenientes de la península itálica, es decir, de Italia. ¿Okay? Entonces, aquí vemos algunas armaduras, algunos guerreros súper interesantes, ¿sí? Esta era la típica armadura de los griegos, ¿sí? Una armadura siempre bonita. Ellos para ese entonces usaban sandalias, faldas, capas, estos cascos con esta forma de, como con una cresta king, ¿sí? Muy hermosos, de verdad, su atuendo militar. Aquí tenemos los romanos se destacaban por el color rojo también, y tenemos los macedonios. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar de ellos, que son los griegos. ¿Okay? Entonces, la civilización griega, ¿dónde se encuentra? La civilización griega se encuentra acá, ¿sí? Aquí se encuentra, justamente aquí donde estoy señalando, ¿sí? Aquí podemos ver Italia, donde estaba el Imperio Romano, y aquí está la península balcánica, en donde se asentaron los griegos. En el continente europeo, que sabemos que es este que está aquí, este pequeñito. El continente europeo es sumamente pequeño. ¿Ok? Entonces aquí ellos estaban ubicados. Entonces, hace unos 3.000 años los griegos alcanzaron un alto grado de organización política, social y económica a orillas del mar Mediterráneo, ¿sí? Sabemos que este es el mar Mediterráneo. ¿Okay? Es el mar Mediterráneo. Entonces, su civilización tuvo una influencia muy poderosa en los romanos y en otras culturas, ¿sí? Es decir, que todos los avances políticos, de guerra, todo lo que ellos hicieron, impactó a toda Europa, principalmente Italia, porque vemos que Italia estaba aquí muy pegaditos de ellos, ¿ok? La civilización griega se desarrolló en la zona que abarca los siguientes espacios: la Grecia continental, que es al sur de la península balcánica, ¿sí? Grecia insular, que son las islas bañadas por el mar Egeo y el mar Jónico, son estas islas que están por acá. Y la Grecia asiática, que es costa del Asia Menor, actual Turquía.
que son esto que está por acá, porque Turquía es esta. Entonces, ubicaba esto y esto. ¿Ok? La geografía influyó directamente en la forma de vida de los griegos. Muchos fueron pescadores, navegantes y comerciantes. Entonces, chicos, nosotros hemos visto en las otras culturas, ya vimos las culturas asiáticas, hablamos de la India y de la China, que fueron los imperios más sobresalientes. Hablamos de que ellos estaban ubicados sobre todo a las riberas, ¿sí? A las orillas de los ríos. Esto beneficiaba en muchas cosas. Estos estaban a las orillas no de ríos, sino a las orillas del mar Mediterráneo. Y estar a las orillas del mar Mediterráneo los favoreció mucho, ¿sí? Sobre todo en la parte pesquera, porque muchos eran pescadores, entonces con eso comerciaban y aparte era una fuente de alimento. Y empezaron a navegar para poder conquistar y empezaron a salir a comerciar y a recibir partes, personas de otros países para ellos poder comerciar. Entonces, el mar les permitió una red de comunicación. La comunicación entre los pueblos fue muy difícil, ya que la zona continental está dividida por cadenas de montañas y ríos cortos difíciles de navegar. Si hablamos ya de la parte de tierra firme, ¿sí? Es bastante pedregosa Grecia, ¿sí? Grecia, porque tiene muchas montañas. Entonces, antes era muy difícil la comunicación entre un pueblo y otro, como hemos hablado en otras culturas. Las distancias eran un poco grandes, eran caminos muy difíciles de transitar. Entonces, aquí vemos una foto de cómo eran los juegos, ¿sí? Miren sus vestiduras, cómo eran tan bonitas, los grandes palacios. Era una cultura que estaba muy civilizada y alcanzó grandes avances intelectualmente, filósofos, salieron de ahí científicos, salieron de ahí, o sea, gente muy inteligente. El mar Mediterráneo, como hablamos ahorita, favoreció el comercio entre las civilizaciones egipcias y las fenicias. ¿Alguien recuerda quiénes eran los fenicios? Lo vimos en clase. ¿Quiénes eran los fenicios? ¿Nadie recuerda quiénes eran los fenicios? Los fenicios, Mesopotamia, chicos. Los fenicios estaban ubicados en Mesopotamia y las civilizaciones egipcias. Entonces, el clima del territorio griego es templado, ¿sí? Ya, un momentico. ¿Sí me están oyendo? Yo le escucho un poco bajo, profe. Ya. No, yo sí lo escucho bien, profe. Yo también. Vamos a subirle un poquito. Yo también. Ok. Entonces, el clima de Grecia, favoreció el comercio entre estas dos civilizaciones, ¿sí? El clima de Grecia era templado. Esto facilitó en aquella época la vida al aire libre de sus pobladores, tanto en los valles como en la costa sobre el mar, ¿sí? Era un clima chévere, o sea, era un clima un poco caliente, pero bueno, la gente está acostumbrada a vivir al aire libre. Aquí vemos una foto de las costas de Grecia, súper hermoso, ni tan hermoso, pero pueden ver que es bastante pedregoso el lugar, sí, tiene bastantes rocas. Las primeras civilizaciones griegas. Grecia tuvo diferentes civilizaciones, como todas las otras civilizaciones que nosotros hemos visto, los otros imperios. Siempre hay una civilización, esa es derrocada o cae y surge una nueva. Entonces, la primera civilización que vamos a estudiar es la civilización cretense. Alrededor del año 2500 a.C., en una isla del mar Egeo llamada Creta, se inició la civilización cretense o minoica, denominada así en honor a su rey Minos.
Su poderío se basaba en la actividad comercial, pues su flota marítima sostenía intensos intercambios con Asia Menor, que es Turquía, y Egipto. Los caetenses no estaban sometidos a una misma autoridad, pues en el país coexistían varios reyes que dirigían la vida y la economía de la ciudad y de las comunidades agrícolas. Entonces aquí hay un aspecto bastante importante. En Grecia, como ya dijimos que era un poco difícil que las aldeas se comunicaran unas con otras, ellos lo que hicieron fue que cada pueblo tenía su propio rey, ¿sí? El propio mandatario. Y por mucho tiempo no hubo conflicto por eso. Cada uno tenía su rey y cada uno tenía su sector económico, su sector agrícola, su sector ganadero y convivían en paz. Entonces, Creta fue la más antigua, fue una civilización que se formó 2500 antes de Cristo y impulsó la economía en el país. Entonces, aquí hay una foto bastante interesante, ¿sí? Una foto bastante interesante. ¿Alguien ha visto esto alguna vez? Yo no, profe. ¿No? Creo que en Egipto. Oh, Bueno, chicos, eso que nosotros estamos viendo ahí, ¿sí? Es una edificación muy antigua que en la parte de atrás colinda con un, ¿cómo se llama eso? Se me fue. Con un laberinto, ¿sí? Entonces, acuérdense que la mitología griega es bastante conocida. En la mitología griega está Zeus, está Hércules, está la reina Afrodita, todas estas personajes. Entonces, aquí sale también una leyenda de esta mitología, del Minotauro, ¿sí? La mitología del Minotauro, que decía que en el interior de este laberinto había un ser horrible, un monstruo en forma de todo que se alimentaba de personas. Entonces, las personas que entraban ahí no salían vivas y las personas que eran llevadas a ese laberinto eran con las que se iban a ser juzgadas, o sea, era como una sentencia que se daba, ¿sí? Entonces, para que ustedes conozcan un poco de la mitología. La civilización micénica, esa fue la segunda civilización de Grecia. Al comienzo del segundo milenio llegaron a Grecia los primeros grupos de indoeuropeos procedentes de Europa Central. La combinación de los elementos culturales de los invasores con los de la cultura cretense dio origen a esta civilización, es decir, la civilización micénica era los cretas con esta nueva población de inmigrantes que estaban llegando de Europa Central. Y ahí se formó luego el centro urbano más poderoso de toda Grecia. En ese entonces existían muchas ciudades pequeñas, resguardadas por grandes muros, dirigidas por jefes de guerreros, ¿sí? Lo que yo les había dicho. Entonces aquí tenemos unas fotos de una de las edificaciones que se lograron construir en esta época. Y miren qué impresionante, todavía está en pie la mayoría de ellos a pesar de tantos años. Y miren qué impresionante como ellos trabajaban con las piedras talladas. Recuerden que para ese entonces no había cemento. Estas piedras no están pegadas con absolutamente nada, sino que ellos las tallaban para que quedaran perfectas y podían ensamblarlas unas con otras. ¿Ok? Entonces miren estos tan bonitos, estos túneles y estas edificaciones que ellos poseían. Luego viene la civilización arcaica, ¿sí? A partir del siglo XVIII a.C. surgieron las polis. Polis son ciudades. Siempre que ustedes digan, escuchen poli es una ciudad, ¿ok? Que eran comunidades autónomas que comprendían una aldea y los campos vecinos. Por lo general estaban ubicadas al pie de una colina en cuya cima construían una acrópolis,
lugar que servía de refugio y resistencia a las autoridades y donde se edificaban los templos. Cada polis tenía sus propias reglas, ejército, gobierno, economía y costumbres. Entonces se generó esta civilización arcaica. Aquí ya hay un cambio bastante impresionante porque ya no habían pueblos, sino empezaron a crearse las ciudades. Y lo bonito y lo impresionante de estas ciudades, llamada Acrópolis, ¿qué significa Acrópolis? Ciudades que estaban en un lugar muy alto. Ellos hacían las ciudades en la cima de las montañas. Hasta el sol de hoy todavía hay parte de esta edificación. Entonces, ahí ellos realizaban unas ciudades que eran bastante fortificadas, ¿sí? Y como ya les dije anteriormente, tenían sus propias reglas, su ejército, su gobierno, su economía, que era bastante importante. Y aquí vemos alguno de, y esto es una acrópolis, ¿ven? Está en la cima de una montaña. Sí, entonces quedaba bastante alto, sí, podía tener una vista a lo que fueron los militares y era una ciudad bastante completa. También las edificaciones tan bonitas, sí, aquí con estas columnas bastante largas y algunas de los objetos de cerámica que ellos realizaban y la escultura, sí, como ellos tallaban la piedra. Todo Chico Grecia, todo está fundado a base de piedra. Ellos dominaron este arte y bueno, es una cosa que todavía hasta el día de hoy se aprecia porque no sabemos cómo al fin realizaron esto sin tener la tecnología de hoy en día. Cómo unas columnas pueden estar de pie a pesar de tantos años sin moverse cuando no están pegadas con absolutamente nada. ¿Okay? ¿Hasta aquí están entendiendo, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. No, profe. No, profe. Okay, entonces vamos a continuar. Después venimos con la Grecia clásica. Esta civilización empezó 490 años antes de Cristo y se prolongó hasta el año 223 antes de Cristo. En esa época, las principales polis, es decir, ciudades, alcanzaron su apogeo en el arte, en el pensamiento y en la economía. Ya habían salido una gran cantidad de filósofos. Atenas y Esparta se constituyeron el modelo de las polis vecinas, es decir, las más sobresalientes, cada una con su particular forma de concebir la sociedad. Una era democrática y política y la otra era aristocrática y militarista. Yo les hago una pregunta. Este nombre lo han escuchado? Esparta. Sí, Ya yo no. sí. Sí, No, profe. ¿En dónde lo han escuchado? Yo en una película. ¿En yo cuál también película? en una 300. película. En 300, excelente. Entonces, esa película que nosotros vimos que fue 300, ¿sí? Que habla de los espartanos, fue una historia que pasó en la vida real. Claro, ahorita le ponen bastante ficción y la cosa. Y fue un pueblo que pertenecía a Grecia. Ahora ya que vean la película nuevamente, van a poder entender muchas cosas. Entonces, Esparta queda en Grecia y junto con Atenas era una de las ciudades, un modelo a seguir, ¿sí? Eran ciudades muy avanzadas en las técnicas militares. Déjame que entro aquí. Tenían técnicas militares avanzadas, todo. Entonces, si nosotros recordamos, ¿sí? Esa película que nosotros vimos de 300, vemos que ellos tenían una manera particular de luchar, ¿sí? Ellos se unían sus arcos, ¿sí? Y avanzaban juntos. Esa manera de pelear ellos la desarrollaron los espartanos y eso les ayudó a ganar infinidades de batallas, ¿ok? Eran personas súper fuertes, súper inteligentes. Entonces ya tenemos más o menos una idea de qué tipo de civilización estamos hablando. Profe, permiso. ¿Cómo? Dice Kevin que por favor la admite, que no está pudiendo entrar. Ya la acabé de aceptar. Ya acabé de aceptar. No, pues.
Aquí tenemos una de otros monumentos, edificaciones que se hicieron en ese tiempo, ¿sí? Aquí vemos con estos arcos, vemos esos monumentos tan esculpidos tan perfectamente, ¿sí? Esta es la diosa de la guerra, porque ellos tenían varios dioses, eran politeístas, tenían su propia diosa de la guerra, ¿sí? Y aquí tenemos algunos de sus ciudadanos, cómo se vestían, los guerreros. Y tenemos aquí a los espartanos, ¿sí? De esta película que nosotros vimos llamada 300, ¿sí? Entonces, una civilización bastante imponente. Descontento social y reformas legislativas. Aunque todo era perfecto, como todo, en el fondo realmente no era perfecto, habían descontentos, ¿sí? Entonces, en un principio, las polis, es decir, las ciudades, estaban gobernadas por jefes locales, pero poco a poco el poder pasó a manos de unas minorías privilegiadas. Las tierras estaban desigualmente repartidas y unos pocos ricos eran propietarios de la mayoría de ellas, frente a un gran número de campesinos pobres. Entonces, como pasa en toda la sociedad, la gente rica, la gente de poder, es la que siempre tiene la propiedad de las tierras. Entonces, esto generó mucho descontento porque había mucha gente pobre, había muchos campesinos que no tenían una tierra donde poder cultivar y lamentablemente la tierra de Grecia no era una tierra rica como la tierra de China o la tierra de la India. No era una tierra muy próspera. Entonces había mucha gente muriendo de hambre. Entonces aquí vemos las características de una Grecia bastante opulentas, las mujeres bastante opulentas, ¿ok? Y vemos aquí a las personas normales, ¿sí? Entonces, la nobleza exigía el pago de pesados tributos o de intereses muy altos por los préstamos. Cuando los pequeños agricultores no podían pagar sus deudas, debían entregar sus tierras y convertirse en esclavos. Entonces aquí también había un sistema esclavista, ¿sí? Ahorita vamos a estudiar los estratos de esta civilización. Entonces los campesinos que pedían préstamos para poder sembrar en las tierras, pero no podían pagar los préstamos porque los tributos eran muy altos, los intereses eran muy altos, al final le quitaban las tierras y ellos se convertían en esclavos. Ellos esclavizaban a su propia gente de esa manera. Entonces, esta situación provocó el descontento social y los campesinos se levantaron, en violentos reclamos. Sí, ni siquiera la colonización frenó este descontento. ¿Ok? Entonces aquí vemos unas imágenes súper tristes de los campesinos haciendo todo lo posible para, para sembrar, pero bueno, entonces en esta foto vemos a un campesino que ya fue custodiado se les arrebató las tierras y aquí estas personas ya pasaron a ser esclavos y a hacer trabajos forzosos. La expansión griega por el Mediterráneo. Sí, aquí tenemos otra foto explicándonos bien cómo eran las armaduras de los griegos. Tenían ese casco, tenían el escudo, tenían la coraza, la túnica, tenían una lanza, tenían una espada y tenían las grebas, que son como estas cosas que protegen a las canillas. ¿Okay? Entonces, las escasas y poco fértiles tierras griegas no bastaban para alimentar a una población que año tras año era más numerosa. Por esta razón, entre el siglo VIII y el siglo VI a.C., muchos griegos abandonaron sus ciudades para establecer colonias en las costas del mar Mediterráneo. Entonces, empezaron a dejar las ciudades y empezaron a buscar las costas para mejorar su estilo de vida. Esta expansión se desarrolló en dos etapas. Hacia el oeste, entre los años 750 y 650 a.C., y se fueron ¿a dónde? Aquí está Grecia, ¿sí? Y ellos empezaron a irse ¿a dónde? Se fueron aquí a Italia, ¿sí? A Sicilia,
se fueron aquí a Francia, por acá arriba, se fueron a Libia, ¿sí? Entonces ellos empezaron a buscar otros lugares donde ir. Y en la segunda expansión fue hacia el este, desde el año 650 a.C. y se fueron a la costa del Mar Negro, es decir, estos en vez de irse para acá, para el oeste, se vinieron para el este donde está el Mar Negro, ¿sí? Empezaron a subir un poquito más, ¿ok? Se fueron ya casi al Medio Oriente, se fueron ellos. El camino hacia la democracia. Y aquí vemos una escalera de cómo estaba dividida la civilización griega, ¿ok? Tenemos en este peldaño a los esclavos, ¿sí? Luego tenemos a los libertos, estos que no eran ciudadanos, y después tenemos a los ciudadanos, que eran los plebes, los noblitas, que eran los plebeyos, los que tenían dinero, y los senadores y administradores, que eran las personas que gobernaban, ¿ok? Tenían bastante poder. Entonces, hacia finales del siglo VI a.C., Clístenes llevó a cabo reformas que convirtieron a Atenas a una democracia. Estableció la igualdad de derechos para ciudadanos y amplió la participación de estos en la política. Entonces, vamos a dejar el tema hasta aquí para en el día viernes continuar hablando de cómo Grecia terminó siendo pocos reinos, ¿sí? Pocos distritos gobernados con sus líderes, en formarse en un país con un solo líder y democrático, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Para finalizar, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda del tema que hemos visto hasta ahora? ¿Qué tal les parece? Me parece muy interesante. Sí, es muy interesante de verdad este imperio y lo que vamos a ver. Andy, Sí, muy interesante también. ¿sí? Bueno, chicos, perfecto. Entonces, continuamos en la próxima clase para terminar este tema esta semana, ¿ok? Por favor, pónganse al día con los deberes que voy a estar hoy esperando para poder calificarlos, ¿ok? Entonces, bueno, chao chicos, que tengan un feliz día. Igual, profe. Chao. Chao, Profe, que le chao, pase chao. bien.